Este es su programa, La Nueva Era de Acuario. Y vamos a desarrollar el tema ya que trae nuestro amigo Lázaro. Nos va a hablar del movimiento o de la escuela que ellos han fundado, si no estoy mal por ahí, en Monterrey. Así que vamos a dejar que él nos hable de eso. Indudablemente, cualquiera podría decir que es una asociación más que se ha formado, pero hemos tratado de buscar hacer algo diferente. Mira, precisamente hoy que venía de camino para acá, para mi casa, para participar en esta videoconferencia, venía reflexionando un poco acerca de lo que son las escuelas gnósticas, lo que es el proceso que está llevando. Bien sabemos que todo completamente pues pasa por 4 etapas. Bien lo dice el venerable maestro Samael Aun Weor, lo que es la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro. Y lo que es el movimiento gnóstico universal no se escapa a eso. La enseñanza bien sabemos que es imperecedera, siempre es la misma, pero al entregarse aquí en un mundo físico, está sometido a esas 4 etapas. Indudablemente tuvo su edad de oro. Hablemos allá entre los años 50 al 77, cuando estuvo presente el venerable maestro Samael Aun Weor. Esa de oro fue magnífica desde que se empezó a difundir la enseñanza, y pues tuvo su mayor auge en aquellos años. Pero bien sabemos que cuando él dejó su forma física, hubo cambios en la organización de las escuelas, en un principio no muy fuertes, y eso nos anunció la edad de plata en lo que son las escuelas gnósticas. Bien sabemos que pues estuvo la maestra Litel antes, otros maestros que quedaron ahí después del venerable maestro Samael Aun Weor, pero vemos que decreció un poco todo, porque sin la fuerza del maestro, pues como todo tiende a tener un menor impulso, pero se continuó muy bien. Escuelas como Ajiacac, etcétera, tuvieron muy buen desempeño. Pero bien sabemos que luego empezó a surgir el divisionismo. Más o menos venía haciendo cálculos, fueron 27 años lo que estuvo el maestro Samael desde 1950 hasta que dejó la forma física. Y si contamos otros 27 años para la siguiente edad, que es la de plata, indudablemente esto nos lleva al 2004. Y sí he notado que a partir de esa fecha, que precisamente es la fecha, el año en que me separé yo de la asociación en la cual estaba, empezó a haber una serie de inquietudes en los instructores. Se empezaron a dar cuenta que hay muchos dirigentes que pues no marchan muy correctamente, que digamos. ¿Sí? No menciono nombres, no hablo bueno, pues no quiero tocar nombres de gente conocida. También hay gente desconocida, que nada más se conoce en sus escuelas internamente. Pero los instructores e incluso alumnos se han dado cuenta de que hay una degeneración en las escuelas. Y eso es ya la tercera edad, que es la de cobre. Indudablemente necesitamos, como institución en general, hablo de todas las escuelas. Y esto ha marcado ya una degeneración en cierto grado, en la forma, no nada más de la enseñanza. Bueno, hay escuelas que sí han caído ya en degeneración, pero más que nada en la forma de llevar a cabo las cosas, de manejar las escuelas. Esto ha llevado a que se caiga mucho en mitomanías. Muchos dirigentes e instructores se han convertido en verdaderos mitómanos. Algunos son economistas, se van por la economía, buscan aprovecharse de los alumnos, sacar dinero, etcétera. Muchos ven la escuela como un negocio, algo de qué vivir. Está bien, el maestro Samuel dice, si uno oficia en el ARA, está bien que coma del ARA. O sea, si uno es instructor, está bien que reciba sustento de ahí. Pero una cosa es recibir sustento y otra cosa es, pues bueno, aprovecharse de eso. Hay algunos, no digo que todos, pero algunos instructores han caído en eso. Hay quienes hemos visto esa degeneración en algunas escuelas, en algunos lugares. No hablo de que todas las escuelas estén mal o que hay una escuela que esté toda la escuela mal, pero en todas las escuelas encontramos instructores así. Y es esa tercera edad. Ahora todavía nos toca trabajar, podemos trabajar correctamente. Más adelante
allá por el 2031, dijéramos, vendría una cuarta edad, que es cuando ya la enseñanza gnóstica, las escuelas gnósticas, pues van a tener que entrar en una nueva degeneración. Ya estamos hablando ya de los tiempos últimos, antes de que venga un éxodo. El éxodo vendrá cuando termine esa cuarta edad. Si hacemos cuentas, pues más o menos coincide con años que nos ha dicho el maestro Samael que será el éxodo. Para entonces, ya para esas épocas sí va a ser muy difícil dar la enseñanza. No te puedo decir exactamente cómo será porque no lo he visto, pero habrá cambios. Ahorita lo que estamos viendo es el estado en el que estamos. Cómo está la enseñanza gnóstica en la actualidad. Ya no hay un patriarca dirigente. Bueno, hay quienes han seguido un patriarca, quienes dicen que es otro, etcétera. O sea, hay divisionismo. ¿Sí? Ya el venerable maestro, que fue el fundador de la enseñanza gnóstica, ya no está físicamente con nosotros. Más sin embargo, está en alma y en espíritu. Él nos sigue guiando, sigue enviando esa fuerza. ¿A quién? A quien esté trabajando correctamente. Los instructores, a pesar de que no estén abanderados por una institución de renombre o alguna institución, digamos, desconocida, si trabajan correctamente, siguen recibiendo la fuerza marciana, la fuerza del venerable maestro Samael Aún Weor. Él siempre va a estar asistiendo a los que estén trabajando en forma correcta. Y esos son la esperanza de esta edad, de esta tercera etapa de desarrollo, dijéramos, de las escuelas gnósticas. Mi persona, voy a hablar primero acerca de mi persona, no todavía en general de lo que es el Colegio de Iniciados por el Desarrollo Integral Humano, al cual represento, que me han nombrado presidente de esta organización. Cuando yo me retiré de la asociación en la cual estaba, igual no me gusta decir nombres, no los voy a decir, me retiré en el 2004, pero me di cuenta de algo. Observaba instructores que cuando se retiraban de una escuela que estaba mal, o que consideraban ellos que estaba mal, que a veces que la escuela no está tan mal como piensan algunos, pero se retira un instructor, tal vez porque no se trató correctamente o porque vio cosas indebidas, etcétera. No importa otro motivo, se separa de una institución. Y hay una marcada tendencia a que ese instructor crea su propia escuela. Algunos lo hacen en forma individual, en la ciudad donde están, hacen una pequeña escuela. Hay quienes hacen una organización completa, registran legalmente la institución, forman nuevos instructores, etcétera. Pero he observado que la tendencia es que si tú sales de una asociación y formas una, es obvio que por ley lo que vas a crear va a ser un reflejo de la institución en la que estabas. Y por mecánica, los errores que viste allá, de los cuales vienes huyendo, al final vas a ser víctima de ellos. Eso es muy común, más no quiere decir que suceda en todos los casos. Eso es algo que observé. A la vez, compañeros, otros instructores lo han observado. Y me di cuenta que era un error salir y cometer los errores de los cuales venía huyendo uno. De manera que yo hice algo diferente. No formé una escuela inmediatamente. Tampoco me robé alumnos, porque hay muchos que se retiran y se traen alumnos de aquella asociación, cosa que es indebida, porque si esos alumnos son de aquella asociación, pues no tenemos derecho a traerlos para acá. Otra cosa es que si ellos vengan, bueno, es diferente. Pero a pesar de que estaba en una escuela grande, cuando me separé, estaba en Guadalajara, Jalisco. Teníamos ahí 3 grupos de segunda cámara, de 50 alumnos cada uno, y los otros grupos, los otros niveles. Cuando me retiré, algunos me comentaban, ya ves que a veces hay alumnos que están muy cercanos a uno, me comentaban que si pues nos íbamos todos a formar otra escuela ahí mismo, con esos alumnos. Les decía que no, porque esos alumnos llegaron ahí y son alumnos que eligieron estar en esa asociación. Yo no tengo ningún derecho de decirles, saben que aquí está mal, vámonos, ¿no? Si yo veo que está mal, me retiro. Si ellos ven que está mal, se van a retirar. Si ellos consideran que es correcto, pues si es correcto para ellos, ahí deben de continuar. A nadie debe de someter, dijéramos, de cambiarle su opinión. Así que lo que hice fue retirarme y refugiarme en las enseñanzas del maestro Samael. Empecé a recopilar información. Estoy hablándote de hace 10 años.
Hacía 10 años, pues me pasaba noches enteras descargando de internet las conferencias, audios, videos, buscando lo más original que tuviera de información del Venado del Maestro. Eso me permitió reunir, pues, todo el llamado Quinto Evangelio, desde antes de que se ensamblara como conferencias. Hay escuelas que lo manejan, ¿verdad?, en impreso, en libros muy, muy pesados, porque pues sí, es toda la información, todas las conferencias que dio el maestro Samael. Yo me dediqué a obtenerla, a buscarla, a conseguirla. Sí, creo que ya en aquel tiempo ya se había hecho un libro que se titulaba El Quinto Evangelio, donde se contenían esas conferencias. Empecé a descargarla, me tardé años porque pues no podemos comparar las computadoras actuales con las de hace 10 años, que eran mucho más lentas. Sí. En aquel tiempo, ¿qué años? Noches enteras, no dormía en toda la noche, sino que pues, ponía la computadora a descargar, me iba a descansar un rato y estaba al tanto, acababa la descarga y luego volvía a poner otra descarga y así, continuamente. Obtuve las grabaciones, obtuve los transcritos que había y me dediqué a revisar las transcripciones. Porque resulta ser que hay transcripciones que están hechas por personas que no son de aquí de México. Sí, me encontré algunos, por ejemplo, que son de España. Hay mucho material que proviene de España y muy bueno, de muy buena calidad. Pero resulta ser que al no conocer los modismos de hablar de aquí de México, a la hora de transcribir lo que el maestro Samael decía, en ocasiones no entendían las palabras que él decía. Y por consecuencia lo escribían mal. Y entonces dediqué otro tiempo a estar trabajando en la corrección de todo eso, escuchando el audio y en la transcripción ir corrigiendo las palabras. Eran pocas, pero las palabras que estuvieran mal, para poder tener una transcripción más fiel. Sí, en ocasiones había algunas que sí alteraban completamente el significado de lo que explicaba el maestro. Había otras que no tanto, pero pues sí, busqué corregir todo eso. Y bueno, me pasé un tiempo trabajando en la noche para hacer todas esas correcciones. Te puedo decir que no terminé la totalidad, pero sí traté de hacer todas las correcciones posibles. Algunas conferencias incluso las transcribí porque no había transcripción y pues me puse a transcribir esas conferencias. ¿Sí? Y bueno, estuvimos en ese trabajo. Eso me permitió empaparme más de la enseñanza que dio el maestro. Eso me permitió no caer en esa degeneración en la que cae todo instructor que se retira de la enseñanza. Bueno, me refiero que se retira de una asociación. Al no estar afiliado a una asociación, sucede que por ley tiene uno que involucionar. En una asociación sabemos que se trabaja con la ley de asociaciones, valga la redundancia. Al estar unos con otros, empezamos a irradiar luz unos instructores hacia otros, vemos errores en otros que nosotros descubrimos que tenemos, los corregimos. Es un trabajo de aprendizaje mutuo, de ilustración. Me refiero para el que está trabajando sobre sí mismo. Si uno se autoobserva y descubre el error en el otro, se da cuenta que uno lo tiene y empieza a corregirse. Ese es algo de beneficio para todos los instructores cuando estamos en una asociación. Pero ya cuando alguien está solo, la cosa cambia. No tenemos un espejo donde reflejarnos. Y lo peor del caso, aquel es el reflejo que nos puede llegar de alguna escuela que vemos, como venimos tal vez ofendidos de una asociación, venimos resentidos, pues es obvio que vamos a ver mal aquello, pero en el exterior, y no nos damos cuenta que dentro tenemos defectos de ese tipo. No nos damos cuenta que podemos caer en ese error. Y he observado instructores que forman sus escuelas, sus asociaciones, y son simplemente un reflejo de las asociaciones donde estaban, donde ellos mismos están cometiendo errores que vieron anteriormente. Y pues yo no quise caer en eso. Vuelvo a repetir, busqué hacer algo diferente a lo que estaban haciendo los demás. Ya una vez que tuve la enseñanza completa, o sea que me dediqué a recopilar ediciones de libros, bueno, transcripciones de libros de los más originales que escribió el maestro Samael, antes de las ediciones nuevas que hay en la actualidad, me dediqué a tener videos, etcétera. Entonces, y durante todo ese proceso, busqué la forma de protegerme de caer en esos errores. Y si hago una escuela, y si me pongo yo como cabeza de esa escuela, tengo defectos, y si la cabeza está mal, todo lo demás va a estar mal. Entonces van a caer en errores.
realmente yo no confío ni en mí mismo, ¿sí? Y esa es la realidad de las cosas. Si uno sabe cómo está por dentro, pues no va a caer en esos errores. Pero si uno no se observa, si haces una escuela, una asociación, y te pones como el mandamás, el dirigente de esa asociación, lo peor del caso es que como uno está trabajando como una enseñanza de luz, todo el que llega y te escucha hablar, va a pensar que eres alguien superior y hasta divino o qué sé yo, y se cae en la adoración a ese instructor, cosa que ha pasado en algunas escuelas que se han fundado. Y eso da pie a que en uno surge el orgullo, surge la ambición, surgen yo de lujuria, de codicia, etcétera. O sea, sale toda la legión completa y uno no se da cuenta. Así que busqué la forma de evitar eso. O sea, no estar al frente, no tener ese mando autoritario que tienen muchos dirigentes en las escuelas, en las asociaciones. Que lo que ellos dicen se hace, y si quieren correr a alguien lo corren o hacen y deshacen ellos. En ellos está el yo, en mí está el yo. Esa voluntad no sirve para guiar una escuela. ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar eso? Entonces empecé a crear un sistema de una asociación diferente, en la que no haya un dirigente, porque el que dirige, si tiene yo, se va a equivocar, por muy preparado que se considere. Y entonces surgió la idea del colegio de iniciados, que en ese entonces todavía no tenía nombre. Empecé a ver la forma y llegué a la conclusión de que el mejor sistema, de hecho el maestro Daniel en algunas partes habló un poco, pero no muy ampliamente. De hecho, cuando él tenía incluso forma física, había ya asambleas directivas. Y esa es la forma de guiar a una escuela, mediante una mesa directiva, una asamblea directiva, en la cual no sea un instructor el que decida, sino que sean varios instructores, ya dependiendo de qué tan grande sea la asociación. En este caso, bueno, surgió esa idea. En el tiempo, conforme fue avanzando, me encontré con otros instructores que, al igual que yo, tenían una idea similar. O sea, no querían seguir a un dirigente. Querían tener independencia, pero a la vez crear una asociación. Y entonces les fui comentando esto, y sí, nos juntamos un pequeño grupo. En un principio éramos algunos, como todo, algunos pues empiezan a seguir su camino, se retiran, llegaron otros. Al fin de cuentas quedamos como 5 instructores. Y coincidimos en que esa era la mejor forma de organizar una escuela para que no se cayeran los errores que han caído muchos dirigentes. Entonces sucedió que creamos esta institución, lo que es el Colegio de Iniciados para el Desarrollo Integral Humano. Estoy ahorita pasando la lámina donde precisamente está el título Colegio de Iniciados para el Desarrollo Integral Humano, para que en YouTube las personas puedan ver de lo que se trata. También está ahí como un eslogan que formaste, ¿no? O una introducción prácticamente. Dice, esta asociación se fundó el 8 de febrero del 2010 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a partir de un grupo de misioneros gnósticos con un solo fin: buscar la difusión de las enseñanzas del venerable maestro Samael Aun Weor, apegándonos lo más fielmente a la forma en que él entregara la enseñanza, conservando así la gnosis original. Así que continuemos con lo que tienes. Muy bien, gracias. Mira, vamos a proseguir entonces. Te decía, nos juntamos en pequeño grupo y teníamos un objetivo. Era no caer en esos errores que te repito que han caído muchos instructores. Te vuelvo a repetir, no afirmo que todos, pero sí muchos han caído en esos errores de dejarse llevar por sus propios yoes. Entonces se formó una asociación con una mesa directiva. ¿Sí? Esa mesa directiva es la que guía o toma las decisiones. O sea, quitamos esa cabeza única. ¿Esto para qué? Para que si alguien empieza a caer en errores, empieza a caer en yoes de mitomanía, de egolatría, etcétera, entre los demás lo corrijan, porque esa es la idea de una mesa directiva. El maestro nos habla acerca de las mesas directivas. Dice, es una lástima que la palabra siempre se use para atacar a otros, así nos dice.
Dicen las mesas directivas, veo que alguien dice algo y se siente el otro aludido y se ofende, etcétera. Una mesa directiva no es para hacer eso. Una mesa directiva es precisamente para que entre todos se llegue a un consenso y se tome la decisión más adecuada. Y si alguien está en el error, entre los demás, poderles hacerle ver el error y que pueda corregirse. Así, poder marchar correctamente. Y si alguien trata de desviarse, pues jalarlo hacia la cordura, hacerlo entrar en razón. E incluso si alguien está cometiendo errores graves, se puede tomar la decisión de excluirlo de la asociación. Y si él quiere continuar con sus errores, pues que lo siga haciendo por su cuenta. E incluso mi persona, que pues bueno, por votación me eligieron como presidente de la mesa directiva, igual, o sea, en un momento dado soy presidente, en cualquier momento puedo decirles, ¿saben qué? Yo ya no quiero ser presidente, vamos a elegir a otro, o ellos mismos, ¿saben qué? Es momento de cambiar, y se elige a alguien más. Lo importante es que no debe de haber alguien al frente. Ese es el primer objetivo de esta asociación, ¿sí? Evitar que se caigan esos errores. Por otro lado, también estamos dedicándonos fuertemente a buscar que la enseñanza se conserve fielmente, ya que, pues sí, a veces hay enseñanza que se ha desvirtuado o se le va modificando en el tiempo, le agregan un poquito, le quitan otro poquito. Digo que cuando me retiré de la asociación en la que estaba, me dediqué a recopilar información. No toda la recopilé yo, otra me han ayudado otros instructores. Y pues lo que he tratado es de mantener esa enseñanza fiel. Si, por ejemplo, a mí cuando me dieron el curso de instructor, el instructor pues dio su tema. Sabemos que cuando entra un tema, una conferencia, pues tiende a ponerle un poquito de su propia personalidad. Creas o no, se refleja ahí. Se refleja algo de su propio ser, de su esencia. Y eso hace esa conferencia única. Pero hay un error de instructores que toman un curso de instructores y luego van a dar la enseñanza y repiten las palabras que escucharon de aquel instructor que los formó. Hay quienes lo graban, transcriben y hasta las repiten palabra por palabra. Es un grave error también. Desde que salí de instructor del curso hace, pues ya ven, buen rato, por allá hablo del 92. En aquel tiempo me di cuenta de que si las conferencias me las dio alguien que tiene yoes, no está bien repetir esas palabras. ¿Qué hacía? Me iba a las enseñanzas del maestro Samael. Él tiene sus conferencias, dio sus cátedras. Pues esas palabras son las que yo debo de decir. Y es lo que empecé a hacer. Eso desde que empecé como instructor, te estoy diciendo, allá por el año del 92, 93. Y eso me permitió tratar de mantener la enseñanza como es. Mantener las palabras del maestro Samael como son. Porque si uno da la conferencia a su modo, está bien. Es necesario para así ilustrar, para que se entienda la conferencia. Pero si uno la da así, otro instructor que recibe esa información, la da así, más lo que le adiciona o le pega de su personalidad. Y luego se le escucha a otro instructor que la da como la dio el segundo, más lo que le agrega su propia personalidad. Al final vamos a acabar con una conferencia totalmente distorsionada. De manera que lo que buscamos es apegarnos fielmente a las enseñanzas del maestro. Si hay una conferencia que dio el maestro, entregarla como él la entregó. Ahora, cuando entré en ese trabajo de recopilación de conferencias, me encontré con algo más. Que hay muchas conferencias que el maestro Samael, por ejemplo, entregaba a segunda cámara y que hoy en día los instructores las entregan en cámara pública o en primera cámara. Hay conferencias que, por ejemplo, el maestro Samael daba a nivel público en auditorios y hoy en día se entregan ya a niveles de una segunda cámara incluso. Me encontré con que la enseñanza no se estaba entregando en los niveles en que la entregó el maestro Samael. Ese fue otro trabajo a que me entregué. Encontrar en qué niveles entregó el maestro Samael las conferencias, cuáles conferencias eran a nivel público, cuáles eran a nivel ya de primera cámara, cuáles eran de segunda cámara, cuáles eran de tercera cámara, cuáles eran a nivel de instructores, porque había conferencias o grabaciones que hicieron donde él estaba en grupos de instructores, y ahí hablaba muy diferente. Y una vez haciendo eso,
empecé a reordenar un poco la enseñanza. Te diré que no he terminado el trabajo, pero estoy viendo que es necesario entregar la enseñanza como el maestro Samael entregaba, no como se ha venido entregando, por decirlo así, de generación en generación de instructores, porque se cae en una mecánica que no es, por el simple hecho de que alguien diga, no, esta conferencia yo la quiero entregar en tal nivel, o esta la voy a entregar acá, y se va cambiando la forma o la didáctica de enseñar. El maestro Samael entregó las conferencias en sus niveles correspondientes, y considero que en esos niveles se deben de entregar. El segundo punto con respecto a las conferencias, encuentro con que hay conferencias que es el mismo tema, pero un tema lo dio en una ciudad y menciona ciertos aspectos. Ese mismo tema lo da en otra ciudad, a otro grupo, y algunos aspectos que tocó en la primera conferencia ya no los toca. Ahora menciona otros aspectos, otros puntos. En general es la misma conferencia, pero tiene sus variantes. Luego más adelante esa conferencia la da en otro lugar, o la graba él, porque muchas grabaciones el maestro las grababa para que quedaran para la posteridad. Y resulta ser que ahí menciona otras cosas que no las mencionó en las anteriores. Esto nos lleva a que hay varias conferencias del mismo tema, del mismo nivel. Y esa es otra tarea a la que me he entregado también, que es precisamente ordenar o integrar esas conferencias. De 3 conferencias, por ejemplo, hacer una sola, para que a la hora de entregar ese tema se entregue todo lo que el maestro le explicó de esa conferencia. Mira, cuando yo estaba como instructor en la escuela donde estaba, ¿sí? Como tenía esas conferencias, no estaban ordenadas, pues a veces entregaba una, a veces entregaba otra, ¿verdad? A veces mencionaba algo de una, algo de la otra, con el fin de ilustrar. Pero pues siempre faltaba algo. Y ahorita estoy en ese trabajo, te diré. Ya tengo estructurado todo lo que es la cámara pública o básica, todo lo que nos dio a niveles básicos, en diferentes conferencias. Incluso hay conferencias que al integrarlas, pues se encuentra con uno con que la conferencia es muy larga. Bueno, pues entonces me viene la necesidad de dividirla en 2 o varias partes para su correcta difusión. Y bueno, este es otro trabajo en el que estamos haciendo dentro de este colegio de iniciados, ¿sí? Mi persona como directora actual, porque te digo, no va a ser por siempre. De hecho, en un momento a lo mejor pues voy a tener que retirarme del colegio de iniciados para seguir otros trabajos. Pero indudablemente mi persona ahorita me ha entregado esos trabajos. Por un lado, el trabajo con las conferencias, ¿sí? O la organización de esas conferencias, la reestructuración de ellas, no en forma caprichosa, sino buscando cómo y dónde las entregó el maestro Samael, en qué niveles, y buscar sencillamente integrarlas, sin cambiar las palabras. No se trata de dar una interpretación de las conferencias, sino dar las mismas palabras que dio el maestro Samael, pero integrando todo lo que dio en diferentes clases del mismo tema, juntándoles. Y poder tener realmente una didáctica como el maestro Samael le entregó. Y poder establecer entonces ya en forma ordenada conferencias realmente de cámara pública o antecámara, conferencias de primera cámara, conferencias de segunda cámara, y tener también lo que son conferencias para instructores, que eso ya pues se correspondería a un curso para instructores, ¿sí? Porque eso es realmente importante, enfocarnos a lo que es un curso, que también estoy trabajando con ello, puesto que va a haber un curso para instructores dentro de unos meses allá en la ciudad de Querétaro. Están invitados ahorita, a la mano no tengo los datos, pero están invitados, les puedo dar los datos más adelante. Pero me pidieron ayuda para eso, y pues estoy también a marchas forzadas en los ratos que puedo para organizar conferencias que el maestro le entregó a instructores, temas que entregó a instructores, organizarlos en conferencias, integrarlos por temas para entregarlos durante ese curso. Sí, porque sí hay datos muy, muy importantes que el maestro le da para motivar a los instructores, que en ocasiones no se entregan. En ocasiones a veces se dedica más que nada a conferencias básicas, pública avanzada, preparación, etcétera, y preparar todo eso para que el alumno dé conferencias. Pero hay quienes a veces se olvidan de la preparación ética del instructor, y eso es algo muy importante, que también estamos buscando estructurar. Ahorita en el colegio de iniciados pues es algo nuevo que van haciendo.
Estamos apenas organizando, ordenando. En lo personal te diré, no estoy dando conferencias públicas aún. ¿Por qué? Porque estoy buscando tener, ahora sí, primero que ofrecer. Estoy estructurando bien esas conferencias para poder entregarles. Hay otros compañeros, por ejemplo, hay otro instructor que él está dando conferencias ya, en la actualidad, tiene escuela abierta y todo, ¿sí? Ya está funcionando como colegio de iniciados, ¿sí? Hay otros que están en su proceso. Y bueno, en general, esa es la raíz de donde surgió la idea del colegio de iniciados. La estructura que se le está dando es algo diferente a las estructuras actuales. Porque, repito, queremos evitar caer en mitomanías, en egolatrías. No queremos que siempre se vea una cabeza al frente. No, se trata de decapitar cabezas. Si alguien está al frente, pues estar un tiempo y luego quitarlo y poner otro y así sucesivamente. Sí, que no siempre sea el mismo y que no sea uno, sino que es, de hecho, una mesa directiva. Está proyectado esta organización, así como la estructuré, basándome en el árbol de la vida. El árbol de la vida tiene sus estructuras, sus sefirotes. Igual se puede estructurar una asociación. Esto es algo que pues sería un poquito largo a lo mejor entrar en detalles. ¿Sí? Y bueno, en general así estamos marchando. Ahorita estamos desarrollándonos apenas, estamos desenvolviéndonos y las puertas están abiertas para todos los instructores que quieran entrar a una organización diferente. Me refiero a que no esté dirigida por alguien y que uno tenga que obedecerlo ciegamente, porque eso es lo que pasa en ocasiones. ¿Sí? Uno necesita tener libertad. El colegio de iniciados está enfocado a eso también, que el instructor sea libre. Tiene derecho de manejar su escuela, de guiarla como él desee, siempre y cuando se cumpla el requisito de difundir la enseñanza del venerable maestro Samael Aún Weor, como él entregara. Y claro, que no se cometan errores graves, ¿verdad? Sí, sabemos que todos tenemos defectos, alguien puede cometer un error, pero se necesita que se corrija más adelante. Más sin embargo, debe ser libre. Cada quien, de acuerdo a su rayo particular, debe de buscar dar la enseñanza y no seguir un patrón de conducta que se le dice que debe de seguir. Hay quienes pues siguen una estructura, dicen, la escuela se abre así, tienes que formar estos grupos así, y así vas a trabajar, y así lo hacen, en forma mecánica. Hay muchos, abundan instructores mecánicos hoy en día, que solamente lo que hacen es imitar al instructor que los formó, y eso no debe de ser. Un instructor debe tener puerta abierta para que se desarrolle cada quien de acuerdo a su rayo, cada quien en su propio medio. Y si alguien, por ejemplo, trabaja en el medio de la educación y quiere darle enseñanza a ese nivel, debe de entregarla. La enseñanza náutica puede entrar a cualquier nivel. Puede entrar a través de las escuelas de enseñanza pública y crearse, formar incluso escuelas registradas y todo. Hay instructores que están trabajando en eso. Y crear realmente una escuela gnóstica. Cumplir con el programa de la Secretaría de Educación Pública, pero a la vez darle enseñanza. Si hay quien es médico, puede empezar a trabajar así e introducir la enseñanza gnóstica a la medicina. La gnosis puede meterse en cualquier lado. ¿Sí? Si es un masón, puede meter la enseñanza gnóstica a la masonería incluso. Se tiene de fondo, pero oculta, muy escondida, que casi nadie la ve. O sea, sí, cada quien puede trabajar en su medio y en forma libre. El colegio de iniciados, eso es lo que busca, que cada quien se desarrolle libremente, sin limitaciones. ¿Sí? Porque normalmente cuando hay un dirigente, ese limita. O dice, no, ¿sabes qué? Ya tienes que moverte de aquí a otro lugar, deja esa escuela, deja lo que has hecho y ahora continúa en tal o cual sitio, ya es tiempo, etcétera. Le dicen mil cosas. Pero en realidad un instructor sabe por sí mismo cuando ya cumplió su labor en una ciudad y cuando es necesario moverse a otra ciudad. Uno mismo lo sabe y se da cuenta. Y es entonces cuando se debe de buscar ese cambio. Bueno, hay muchas cosas que hemos estado viendo que se están cometiendo errores en algunas escuelas. Sí, no decimos que están mal, cumplen su función, pero sí podría haber mejores instructores si se les da esa libertad. Pero siempre y cuando trabajen correctamente, que sigan los lineamientos del maestro Glenn, que es dar la enseñanza como es, sencillamente, y claro, tener una conducta pues más o menos intachable, ¿verdad? Pero sí tener
su libertad de desarrollo, su libertad de expresión, poder dar las conferencias, etcétera, etcétera. Y esa libertad se busca dar en el colegio de iniciados, ¿sí? Y pues te digo, está abierta la invitación para todo instructor que quiera, ya sea afiliarse a nosotros, unirse como hermano a nosotros, pues magnífico, están abiertas las puertas. No es necesario que sea de aquí de Monterrey donde se formó. Por el contrario, si alguien está en otra ciudad y quiere empezar a trabajar más o menos similarmente a como estamos, pues que se ponga en contacto con nosotros, ¿sí? Estamos abiertos para que otros instructores o incluso asociaciones completas, si hay alguna asociación que quiera empezar a integrarse con nosotros, pues magnífico. Ahora no es necesario la integración. Una escuela puede seguir siendo su escuela, su asociación, y continuar, ¿sí? O bien, si alguien está interesado en crear una asociación, como hemos hecho este colegio de iniciados, sin un dirigente para no caer en errores, pues igual podemos darles esa asesoría, guiarles para que puedan hacer una mesa directiva, porque en una mesa directiva hay sus reglas, ¿verdad? Reglas internas donde pues tenemos que tomar en cuenta los votos, etcétera, etcétera, un ordenamiento. Cuando somos pocos los hermanos es fácil, el problema es cuando ya empieza a crecer un poco, ¿verdad? Y eso pues también tiene que tomarse en cuenta. Y te digo, hay toda una organización que he hecho incluso a nivel mundial, o sea, el diseño de una organización, de forma que cuando esto pueda crecer, pueda seguir sin desviarse. Te decía, estamos ahorita en la tercera edad de la enseñanza gnóstica. Ya pasó la edad de oro, con la vida del maestro Samael, pasado la edad de plata, estuvo Litilantes. Estamos ahora en la edad de cobre o de bronce, cuando hay muchas cabezas, hay muchos maestros, algunos lo son, otros no lo son, pero se dicen maestros, ¿sí? Y estamos en esta etapa donde es algo crítico porque ya hay degeneración en las escuelas. Y depende de nosotros como instructores mantener la enseñanza fiel, tal como la entregó el maestro Samael. De nosotros y de nadie más. El Colegio de Iniciados para el Desarrollo Integral Humano tiene esa intención. Mantener fiel la enseñanza. No modificarla, no agregarle ni quitarla. Sí, juntarla, organizarla, pero entregarla como el maestro Samael la entregó. Eso es algo muy importante. Volver a las raíces. En esta edad que estamos viviendo, si no tenemos cuidado, pues vamos corriendo hacia la edad de hierro de esta enseñanza, y eso pues ya será en tiempos del fin, te digo, porque todo tiene que pasar por esas 4 edades, ¿sí? Y bueno, no quiero ya volver a repetir lo que ya mencioné, pero sí, me gustaría, Ramón, si tienes algo que preguntarme, algo con respecto a esto que he hablado el día de hoy. Sí, Lázaro, pues sí que sabemos que de por sí esos temas son algo delicados, ¿no? Hay mucho que nos gustaría platicar, preguntar y todo, pero en este caso me gusta tomar el papel de moderador, básicamente, ¿no? Para que las cosas se vayan más suave, como decimos. Pero hay una inquietud de un participante, se llama Luis, y nos habla algo muy interesante. Dice que ha estado pendiente de tu plática. Dice que esto que tú hablas, dice que ya existe en el nuevo orden que realizó que lo realizó el maestro Ravolú. ¿Ustedes se han inspirado en las enseñanzas del maestro Ravolú? ¿Tienen algún vínculo con ellos o es algo totalmente independiente? Mira, como mencioné en un principio, cada vez que entra una nueva edad, hablamos a nivel de razas o hablamos a nivel de una enseñanza como la enseñanza gnóstica, hay vibraciones de esa edad, de esa época. Cuando el maestro llega al segundo nacimiento, pues están esas vibraciones de ese maestro que lo rodean y que imantan a toda la humanidad y permitió que se formara fuertemente la enseñanza gnóstica. Él desencarna, quedan otros maestros que sí eran maestros, ¿verdad? Se continuó, pero ya en una forma más decrecida porque no eran perfectos esos maestros aún. Ahora estamos en una tercera edad y surgen radiaciones diferentes. Ahora surge en las conciencias de maestros y no maestros, porque en todos lados se sucede, y se nos llama al orden, ¿sí? Te diré que nunca estuvimos
en contacto directo, digamos, con el maestro Rabulú. De hecho, estuve en pláticas en cierta ocasión con Tony Maldonado, el esposo de Isis, la hija del maestro. Me comentaba que Isis estaba un poquito interesada en el concepto que nosotros teníamos como asociación que queríamos formar. Lamentablemente viene el fallecimiento de Isis y pues ya se rompió ese vínculo. Pero me comentó Tony que precisamente Laxmi, también, como se le conoce, tenía un orden muy parecido a lo que estoy explicándote. No lo tomé de ahí ni de ningún otro maestro, porque eso yo ya lo tenía estructurado. No quiere decir que sea mío, no quiere decir que sea de tal maestro o de tal o cual otro maestro. Lo que pasa es que la enseñanza gnóstica está llamándose a eso, al ordenamiento. No importa quién lo esté implantando, porque no se está implantando por una persona, o dos, o tres, o por tal o cual maestro. Es algo que tiene que pasar precisamente en esta época. Tenemos que reordenar la enseñanza, porque de lo contrario se va a perder. Tenemos que llevar a cabo ese nuevo ordenamiento. Algunos ya lo han estado llevando en algunos lados, otros en otros lados. Nosotros aquí en Monterrey, bueno, apenas estamos empezando a trabajar con eso, como colegio de iniciados, ¿sí? Hay otras escuelas que pueden formarse y también deben de trabajar así. Indudablemente, esto te digo, al igual que la enseñanza gnóstica, no es así de derechos de copia. O sea, nadie tiene los derechos de la enseñanza, nadie tiene los derechos del desarrollo, dijéramos, de la evolución de una cultura, en este caso la cultura gnóstica. Sencillamente es un proceso. Y si no se me hubiera ocurrido a mí aquí, pues le hubiera ocurrido a alguien más. Si no se le hubiera ocurrido a Laxmi, se le hubiera ocurrido a otro. Si no se le hubiera ocurrido a Rabulú, se le hubiera ocurrido a alguien más. Pero alguien tenía que hacerlo. Y si no es uno, pues varios. ¿Sí? Y habrá otros instructores que solo darán cuenta que eso es necesario. Algunos podrán hacerlo, otros no podrán, ¿verdad? Pero es algo necesario, o sea, es un proceso. No es algo que esté implantando yo o que me esté robando de alguien. ¿Sí? Es un proceso por el cual tiene que pasar la enseñanza gnóstica. ¿Sí? Así que pues no estamos adueñándonos de nada, pero pues qué bueno que ya se empieza a manejar, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo aquí, mi persona, con otros instructores. En otros lados se está manejando, qué bueno. La verdad no conozco el sistema, cómo se haya implantado por allá. Me gustaría conocerlo para saber pues si hay algo que nos pueda servir, que estamos cometiendo algún error, pues poder corregirlo, ¿verdad? Sí, Luis da una leve explicación aquí. Dice que tiene una fase A de 50 temas, dice. Luego tiene una fase B con 25 temas y luego una fase C que ya solo es práctica y temas que se daban en la fase A. Pero fíjate que hace poco también tuvimos la fortuna de entrevistar a un hermano del Nuevo Orden. Perdón, es de otras siglas, pero igual que devienen del maestro Rabulú. Uh-huh. Y nos cuenta que, por ejemplo, ellos no tienen una segunda cámara en sí, como, bueno, nosotros acá en Estados Unidos se nos enseñó una segunda cámara como la parte ritualística, digamos, ¿no? Donde hay una liturgia y prácticas, pero en varias escuelas, en varios movimientos ya eso no lo tienen, no lo practican. ¿Ustedes piensan incluirlo en su programa o no? Sí, mira, desgraciadamente hay asociados que te digo, pues están, pues bueno, a lo mejor me oiría mal decir mutilando la enseñanza, pero o la entregan en un orden que no es el adecuado, pero nosotros lo estamos estructurando a palabras, como decía el maestro Samael, lo que es la cámara pública que se conoce en algunos lugares, o cámara básica, ¿verdad? Sí, esa es la primera de entrada, ¿sí? Es lo que es la antecámara, dice el maestro Samael. La antecámara es precisamente donde puede llegar todo el mundo libremente. Algunos cuando abren cursos dicen, bueno, el curso empieza a tal fecha. El que llegó y pues ya siguen. Si alguien llega mediante un recurso y dice, no, espérate a que se abra un nuevo curso. Eso es un error. Porque esa esencia, si la dejas ir, se va a enfriar. Si está motivada, debe de llegar y quedarse. De manera que la antecámara es un ciclo de conferencias continuas, públicas. Cualquiera puede llegar, es libre. ¿Sí? Así no sepa ni una jota de gnosis, llega y se le ilustra. Es un ciclo de conferencias.
todo lo que el maestro Samael dio públicamente, en auditorios, en lugares, yo a veces a universidades, etcétera. Eso está estructurado en esas conferencias. El que realmente le interesa, entonces pasa a una primera cámara. La primera cámara es donde ya se da la enseñanza, ¿verdad? Toda la enseñanza que el maestro daba en las escuelas, ¿sí? Esa primera cámara debe de ser práctica y debe de ser teórica, porque hemos aprendido que con pura teoría se crean bribones intelectuales que teorizan muy bonito, pero no hacen prácticas. De manera que la primera cámara es teoría y es práctica, prácticamente mitad y mitad, ¿sí? Se da teoría, se da práctica y se hacen prácticas. Tienen que hacerse, tienen que realizarse, pero son prácticas de primera cámara. Ya después de que se lleva todo ese temario, que hay todo en el proceso, no lo he terminado, ¿sí? Ahora, las prácticas también tienen un orden. ¿Qué orden hemos tomado? El orden en que el maestro las entregó en sus libros. En los libros dan las prácticas. Tomamos el orden cronológico de los libros y conforme él las fue entregando, es como se van entregando en la primera cámara. Ya que una vez que se tiene toda esa ilustración, pues se puede pasar a una segunda cámara, donde ya la segunda cámara es 100% práctica. Por ahí me llegó un manual de una escuela ya viejo, donde se habla de la estructura de una segunda cámara. Muchos tienen la segunda cámara como la idea de conferencias normales, como si fueran de pública, de primera cámara, y una vez a la semana hacer una práctica de segunda cámara. Error. La segunda cámara es segunda cámara siempre. Debe hacerse, sí, una práctica de segunda cámara como está establecido por las escuelas, las escuelas normalmente. Pero también debe hacer una vez a la semana otra práctica a nivel de segunda cámara con conferencia, donde se da el tema en segunda cámara. Segunda cámara en forma, dijéramos, ritualística, para que tocar más a fondo la conciencia. Eso es necesario, ¿sí? Y así es como se va a estructurar correctamente. Te digo se va porque todavía no se ha implantado, pero esa es la idea. Y más aún, tenemos contemplado trabajar a nivel de tercera cámara. De hecho, lo estamos haciendo como instructores nada más. Ahorita nada más los instructores estamos trabajando a nivel de tercera cámara, no con una tercera cámara formal. Tenemos, como el maestro nos dejó cómo se hace una tercera cámara, cómo se trabaja, ¿sí? Ahorita no estamos trabajando a ese nivel porque no se está en el nivel todavía, estamos empezando. Pero sí tenemos pensado trabajar a ese nivel. Ahorita solo estamos haciendo trabajos de tercera cámara simples a nivel de instructores. Y se tiene pensado trabajar con esos niveles. O sea, de la enseñanza gnóstica son 3 cámaras, dice el maestro Samael. Y debe de trabajarse con esas 3 cámaras. La primera, la segunda y la tercera. Hay quienes ya ni siquiera trabajan con la segunda y eso es una lástima. Con eso lo único que están haciendo es creando personas teorizadoras de la enseñanza gnóstica. Y se trata de hacer gente más práctica. Ya, muy interesante. Sí, como te digo, no, realmente son temas que han llevado siempre al conflicto, a los malos entendidos entre muchos estudiantes del conocimiento gnóstico, y hoy en día a través de las redes sociales pues uno se da cuenta de eso, ¿no? Es real, hay una problemática intensa en cuanto a eso, porque unos pues siguen los lineamientos del maestro Samael, sin saber que obviamente están siguiendo una estructuración hecha por una institución, ¿no? Porque como tú dices, el maestro dio la enseñanza de una forma libre, y yo recuerdo que, o sea, yo escucho los audios del maestro y a veces en lugares públicos menciona la liturgia, ¿no? Y dice, nosotros tenemos una liturgia, etcétera. O sea, el maestro es el maestro, y ¿quién lo iba a entender, no? Si uno no es maestro, no es más que un animal uno. Entonces, son diferentes niveles, pero pues realmente veo que tienes mucho trabajo por delante, ¿eh? Pues de hecho sí, te diré que sí, es bastante. Sí, ya ahorita en día lo que me falta es tiempo. Sí. Exacto. Pero sí, o sea, si no lo hago yo, pues alguien más vendrá a hacerlo, pero pues si lo hago, pues qué bueno, ya queda hecho. Sí, y es algo en una tarea en la que estamos. Sí. Así es, hermano. Y te digo, sí, indudablemente, muchos creen estar haciendo lo que dice el maestro Samael cuando ni siquiera dejó dicho eso. De hecho, las conferencias del maestro Samael era espontáneo.
Él se paraba al frente y hablaba lo que le salía del corazón. Él mismo así lo dice. Así deben de ser las conferencias. Lamentablemente, no todos los instructores están preparados, ¿verdad?, para poder dar una conferencia así, de corazón, ¿sí? Hay quien a lo mejor con el tiempo, con la experiencia lo puede hacer, pero sí es muy delicado porque se pueden cometer errores y dejamos que salga la personalidad en ese momento. Para eso estamos estructurando las conferencias, ¿sí? Claro, es una base. Te repito, cada vez que un instructor da una conferencia, tiene que forzosamente permitir que salga algo de su esencia, de su ser, a ilustrar. Ese es el sacrificio. Si uno repite como perico una conferencia, no hay sacrificio, no está ilustrando, nada más está repitiendo, es una grabadora. En este caso pónganles el video o la grabación del maestro Samael. El instructor tiene que ilustrar y tiene que tener la capacidad de que surja algo de su conciencia a dar luz. Y es entonces cuando hay sacrificio, es cuando el instructor se está sacrificando por la humanidad, y al dar aprende. De forma que una conferencia no debe tampoco leerse. Si, por ejemplo, alguien llega con nosotros y dice, oye, pues quiero dar la enseñanza como usted, ¿qué temario tiene? Bueno, es este tema, pero no te vas a parar a repetirlo como perico. Se va a hablar el tema y se va a explicar, ¿sí? Y en esa explicación se trata de poner nuestra conciencia ahí, para enseñar y aprender. Bueno, es algo que un instructor debe de conocer realmente, y si no lo conoces, porque pues le hace falta preparación, ¿sí? Y entonces uno va aprendiendo, pero la conferencia es libre. O sea, uno tiene que tener la libertad de que su conciencia surja en el momento. No estoy hablando del maestro, del ser, porque pues en algunos casos se refleja un poquito, pero lo que surge es la conciencia. Y esa es la que tiene que hablar, tiene que expresarse. De ahí que debe haber cierto margen de libertad. Se da la base, por ejemplo, esta es la conferencia, pero ya cada quien la va a entregar de acuerdo a su nivel y de acuerdo al nivel de los alumnos que tienen al frente. Eso es indudable. Ya, bueno, pues realmente hemos agotado el tiempo, ¿no? Ya este tema es muy amplio, yo creo que podríamos platicar más adelante sobre él, no sé, es mucho el trabajo que obviamente debe emplearse para organizar algo como lo que tú estás haciendo o como lo que ustedes están haciendo. Pues les deseamos suerte, ¿no? Le anhelamos para ustedes el apoyo de la Gran Logia Blanca, de los maestros, porque realmente pues en el nivel en que estemos necesitamos la guía de los maestros, ¿no? Definitivamente, para, como tú dices, no caer en los mismos errores del pasado. Así que pues, ¿qué más les podemos decir? Ya han preguntado algunos han comentado también, pero pues no podemos abarcar todos los comentarios de esta noche, así que vamos a dejarlo así. De todas maneras, pueden contactar a Lázaro en su página en Facebook, ¿no? ¿Te gustaría dar tu página en Facebook para que se contacten contigo? Sí, mira, tengo la página del Colegio de Iniciados, nada más le ponen ahí Colegio de Iniciados para el Desarrollo Integral Humano, así viene completo, ya aparece la página. Hay una por ahí piratona que no es, porque aparece Colegio con H, y pues Colegio no lleva H. Uh-huh. Sí, nada más no se vayan a equivocar. Es así, Colegio de Iniciados para el Desarrollo Integral Humano. O bien pueden buscarme a mí, Lázaro Méndez Perales, con gusto, pues si alguien quiere preguntar algo o pues cualquier comentario, ¿verdad? Cualquier crítica, pues adelante, ¿verdad? Se acepta. O igual, si hay algo en que quieran o pues estén pues dispuestos a ayudar al colegio, pues magnífico. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Lázaro. Esperamos vernos por allá próximamente en México y pues convivir, compartir estas enseñanzas, a ver qué podemos aprender unos de otros por allá. Sí, así es. De hecho, un breve paréntesis, si me permites. Sí, adelante. Sí. Ya que mencionaste que es una gran labor que hay por delante, y te diré que es difícil, porque en la asociación no nada más la hicimos con el objetivo de que lleguen a alumnos, instructores, sino incluso tener el margen de aceptar afiliación de instituciones completas. Eso lo hice en un principio antes de saber lo que es la Federación Gnóstica. En un principio por ahí con un instructor de Canadá, ya lo había mencionado una vez, él me dijo que él ya había intentado juntar escuelas, dice, pero no quieren, es difícil. Me dijo, suerte, a ver si tienes suerte. Y con alegría el año pasado pues me logré integrar a la Federación Gnóstica de México. Hay instructores que están empezando esa organización y veo que es posible a nivel de escuelas chicas en un principio, porque las grandes instituciones es otra cosa, pero es posible todo esto que se busca.
es posible esa reestructuración u organización de la enseñanza gnóstica. Todo depende de nosotros como instructores, cómo nos movamos. No enfrascarnos nada más en mi escuela, doy clases y ya, sino buscar, ver más allá. Tener esa visión del futuro que le espera a la humanidad, del futuro que le espera a la enseñanza gnóstica, a la organización de las enseñanzas gnósticas. Y pues afortunadamente ya se ha creado la Federación Gnóstica de México. Afortunadamente pues yo formé parte de la fundación de esa federación. Y pues aprovechamos el paréntesis para invitar a todos los que quieran ir al Congreso allá en Puebla. Por ahí también pues tengo los datos si alguien los desea. Sería provechoso también recordar, ¿no? No alterar las enseñanzas del maestro Samael Aumbeor, ¿no? Sus libros. Qué bueno que tú estás revisando, digamos, esas conferencias, transcribiéndolas, porque así nos damos cuenta que ha habido ya personas que han tergiversado, adulterado las enseñanzas del maestro. Hace poco, precisamente, hace algunos días en la página de Facebook, pues personas queriendo dar las prácticas del maestro, pero cambiándoles, o los mantras o conjuraciones, cambiándoles una palabra u otra. Cuando uno da margen a ese tipo de cosas, ¿no? Está prácticamente, creo yo, siendo cómplice de eso. Entonces, creo que es una gran responsabilidad. Ahí es donde yo siento más lo difícil que es tu labor, ¿no? De formalizar una escuela respetando totalmente la enseñanza del maestro Samael, ¿no? Manteniéndola intacta, es algo realmente titánico. Así que, pues, nuevamente te digo, ¿no? Ojalá que los maestros te den la fuerza que se necesita para eso, la inteligencia, ahora sí, ¿no? La astucia, para aprender a movernos cada vez con mayor provecho en este mundo tridimensional de tantas y tantas leyes, ¿no? Sí, así es. Pues sí, esperamos el apoyo, la fuerza, el tiempo y la vida para poder alcanzar a hacer todo eso, ¿verdad? Y pues que pueda quedar. De perdido, pues, de aquí a por ahí al 2031, ¿verdad? Que va a venir un cambio luego y pues veremos a ver cómo se comporta la enseñanza en ese tiempo. Pero por lo pronto tenemos que trabajar con esta época en la que estamos. Está bien, hermano. Ahí estaremos compartiendo por Facebook y por todas las redes sociales. Cuídate mucho y nos veremos luego, ¿eh? Ok, gracias, Romo, por la invitación y pues cada vez que lo desees, por aquí vamos a estar. Ok, hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan buenas noches.